Bienvenidos a Dark Leyendas, el canal donde exploramos los misterios más oscuros, aterradores y sorprendentes del mundo. Hoy viajaremos a un caso que mezcla ciencia, conspiración y lo paranormal. El experimento Filadelfia. Una historia que afirma que en 1943 un barco de la Marina de Estados Unidos fue teletransportado frente a los ojos de cientos de testigos. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación es uno de los relatos más polémicos de la historia militar y uno de los misterios más grandes del siglo XX. La historia comienza en plena Segunda Guerra Mundial, en el astillero naval de Filadelfia. Estados Unidos buscaba desesperadamente nuevas tecnologías para ganar la guerra, y entre los proyectos más secretos estaba la investigación sobre el electromagnetismo. Se dice que científicos como Nikola Tesla y Albert Einstein habían sentado las bases para experimentos capaces de manipular el espacio-tiempo. El proyecto tenía como objetivo principal volver invisibles a los buques de guerra ante los radares enemigos. La nave elegida fue el USS Eldridge D-173, un destructor escolta recién construido. Según los informes, los ingenieros colocaron poderosos generadores eléctricos en el barco, capaces de crear un campo electromagnético masivo alrededor de la nave. El 22 de julio de 1943 se habría realizado la primera prueba. Testigos aseguraron que una neblina verdosa rodeó al barco y luego desapareció por completo durante varios minutos. Al reaparecer, parte de su tripulación estaba completamente desorientada y presentaba náuseas extremas. Pero la prueba más famosa ocurrió el 28 de octubre de 1943. Ese día, frente a marineros de otros barcos, el USS Eldridge volvió a envolverse en una nube de energía verdosa y desapareció. Algunas versiones afirman que el barco fue visto en ese mismo instante a más de 600 kilómetros de distancia en el puerto de Norfolk, Virginia. Minutos después, reapareció en Filadelfia como si nada hubiera pasado. Lo más perturbador fueron las consecuencias para los marineros a bordo. Algunos estaban completamente desorientados, otros sufrían fuertes quemaduras por radiación y varios habrían quedado fusionados con el casco metálico del barco, como si sus cuerpos hubieran quedado atrapados en el acero. Un testigo describió que vio a hombres con los brazos incrustados en las paredes del navío, gritando de dolor. A partir de este punto, la historia del experimento Filadelfia se convirtió en leyenda. La Marina de Estados Unidos nunca reconoció oficialmente que tal experimento haya ocurrido. Sin embargo, en 1955, un exmarino llamado Carlos Allende, o Carl Allen, escribió una serie de cartas donde relataba todo el suceso. Estas cartas se conocen como el famoso Informe Allende y son la base principal de este misterio. Allende aseguraba que Einstein había estado involucrado con algo llamado teoría del campo unificado, que habría permitido manipular la gravedad y el tiempo. Según él, el USS Eldridge no solo se volvió invisible, sino que viajó en el espacio-tiempo. Durante los años siguientes, múltiples supuestos testigos afirmaron que los sobrevivientes del experimento sufrían efectos secundarios aterradores. Algunos habrían sufrido pérdida de memoria. Otros aseguraban haber sufrido episodios de desmaterialización, es decir, que sus cuerpos se volvían invisibles por momentos. Y en los casos más extremos, se decía que los marineros simplemente desaparecían para nunca regresar. A mediados de los años 80, la historia resurgió con fuerza gracias al documental The Philadelphia Experiment y una película del mismo nombre. Esto convirtió la leyenda en parte de la cultura popular, pero ¿qué tan cierto es todo esto? Los escépticos afirman que nunca existió tal experimento y que todo fue producto de las cartas de Allende.
consideradas poco confiables. La Marina de Estados Unidos ha declarado en varias ocasiones que no hay registros de ningún proyecto de invisibilidad ni de teletransportación. Según ellos, el USS Eldridge fue un barco activo durante la guerra, pero jamás participó en algo parecido. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que sí hubo experimentos relacionados con el electromagnetismo y el radar. En ese tiempo se trabajaba con tecnologías llamadas desmagnetización para proteger a los barcos de minas magnéticas. Puede ser que estos proyectos secretos se mezclaran con rumores y exageraciones, dando origen a la leyenda del experimento Filadelfia. Aún así, quedan preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicar los testimonios de marineros que describieron la desaparición del barco? ¿Por qué varios documentos oficiales del USS Eldridge se mantienen clasificados? ¿Y cómo explicar los relatos de supuestos sobrevivientes que aseguraban haber quedado con secuelas paranormales? Si algo nos enseña el experimento Filadelfia, es que los límites entre la ciencia y lo imposible muchas veces son más delgados de lo que pensamos. ¿Fue realmente un caso de teletransportación militar? ¿Un accidente de manipulación del espacio-tiempo? ¿O simplemente uno de los fraudes mejor contados del siglo XX? Hagamos una pausa aquí. Si estás disfrutando de este relato, te invito a suscribirte a Dark Leyendas, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir trayendo cada día historias de misterio y terror que desafían la realidad. Volviendo al tema, el experimento Filadelfia sigue inspirando teorías hasta hoy. Algunos incluso lo relacionan con el proyecto Montauk, otro supuesto experimento militar secreto sobre control mental y viajes en el tiempo. Lo cierto es que, oficial o no, esta historia ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Y mientras no se revelen todos los archivos secretos de la Segunda Guerra Mundial, seguirá siendo uno de los mayores misterios internacionales. Así, llegamos al final de este episodio. Si quieres seguir explorando lo inexplicable, recuerda revisar nuestras listas de reproducción: Misterios Internacionales, Paranormal Real y Leyendas Modernas. En cada una encontrarás más relatos que pondrán a prueba tu mente y tus nervios. Nos vemos en el próximo misterio.